tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa número 103 de Fórum Jurídico Fiscal, este ciclo que se emite para Santiago del Estero a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el país a través de nuestro sitio exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos realmente un programa muy interesante y muy extenso, así que rápidamente vamos a la presentación de la primera entrevista. Como ustedes saben, la semana pasada habíamos llegado hasta el estudio de Goldemer Saladino, Hermida, Rolando y Asociados para tratar con los integrantes de dicho estudio temas de relevante actualidad. Como ustedes saben, ya es ley el blanqueo, el próximo régimen de moratoria, el beneficio a contribuyentes cumplidores y el pago a jubilados. En el primer programa de la semana pasada habíamos hablado de la moratoria, contador Pena. Ahora vamos a ir al encuentro del doctor Félix Rolando para hablar de blanqueo realmente imperdible. Un amigo de la casa, nuevamente en Fórum Jurídico Fiscal, el doctor Félix Rolando, con ustedes. Tantas veces vino a visitarnos él, que esta vez optamos por venir a visitarlos nosotros. Estamos con el doctor Félix Rolando, con quien vamos a charlar algunos aspectos de ese blanqueo que bueno, va a durar su tiempo y que hay que estudiarlo y profundizarlo un poco. Félix, gracias por recibirnos. No, gracias por venir. Espero que les haya gustado el café. Está muy rico, la verdad que el café está muy rico. El Fórum Jurídico Fiscal te lo agradece, pero bueno, mucho más yo que lo tomé así. Está bien. Bueno, ya es un hecho el blanqueo, ya está. Digamos que dentro de las novedades que tiene, una de las que llamó la atención es el alargamiento para las personas humanas. O sea, que no corta para las personas humanas al 31/12 de 2015, sino que va a ir hasta el momento de la promulgación. Bueno, ¿cómo ves esa medida, esa modificación? Y yo creo que la intención es dar una solución definitiva al capital oculto. Entonces, en vez de ponerle una fecha de corte y dejar todavía en una especie de limbo o de indefinición a los bienes que podrían haberse aparecido con posterioridad, es una forma, como parecería ser políticamente, la solución de realmente atacar el problema en su totalidad. Vos sabés que te digo que vengo escuchando estas propuestas de profesionales, de los contribuyentes, y hará unos 35 años. Nunca se había plasmado así. No. Esto realmente, a mi modo de ver, también no deja de ser un beneficio. Probablemente traiga algunos problemas operativos. Exactamente. Porque, por ejemplo, creo que los bancos solo operan por mes vencido, por mes, a cada cierre. Con lo cual parece que pedir la información a fechas irregulares sería una de las desventajas. Una complicación administrativa para los que bancos. Tendría el tema. Pero en sí yo también estoy de acuerdo que esto va a beneficiar a muchas personas. Claro, es abarcar todo. Recordemos que realmente es un blanqueo también muy particular, como dijiste vos, porque el escenario, las motivaciones que hay para este blanqueo también son diferentes. Es decir, hoy hay un paradigma diferente, hay un intercambio de información. El capital en el mundo ahora es conocido, no es tan fácil de ocultar, y estos son antecedentes bastante fuertes como para considerar este régimen de exteriorización. Sí, ¿o no? La verdad que son fortísimos, porque que en 2017 y 2018 haya 99 países que se intercambian automáticamente, que era la cláusula que no existía. Esto yo creo que hay que puntualizar. Claro. El intercambio de información, sí, pero siempre fue a requerimiento y bajo ciertas Ahora va condiciones. a haber cierta automaticidad. Ahora va a haber cierta automaticidad, entonces van a decir, mirá, yo tengo acá a John Smith, que depositó tanto, y el otro le va a decir, no, yo tengo a Jorge Pérez, que tiene los millones que tiene y es argentino. O sea, en pocas palabras, va a ser mucho más difícil ocultar el capital, y esto tiene que ser considerado por el argentino en este caso para ver qué hace. Recordemos que los blanqueos o los regímenes de exteriorización no son solo argentinos, en el mundo se han replicado en los últimos años, en Europa también, en España en particular, justamente por esta razón. Es decir, es como la última oportunidad, si se quiere decir la última,
pero la última oportunidad para sincerar. Y ahora puede ser verdad, ¿no? Porque si sobre 140, 45 países, 99 se van a estar intercambiando, indudablemente que el que tiene algún dinero oculto le va a salir barato a la larga. Este escenario que realmente es diferente a años anteriores, y una característica o un requisito que tiene este blanqueo, hacen que ahora, a diferencia de otros blanqueos, los contribuyentes no van a blanquear algo y el resto lo guardo. Ah, claro. Esa discrecionalidad es peligrosa acá. Sí. ¿Por qué? Porque de existir la detección por parte del organismo fiscal en el futuro de bienes que deberían haberse declarado y no están, decae todo el beneficio. Con lo cual, si una persona quiere blanquear como antes que hacía, decir, bueno, yo tengo un capital X, blanqueo el 10%, el resto lo sigo ocultando, haciendo la planificación adecuada. Bueno, hoy no digo que no lo puedas hacer, pero imagínate el riesgo que corres, porque el problema antes era, bueno, si me encuentran lo oculto, me haré cargo. No, ahora me encuentran lo oculto, pero cae el beneficio del claro. Entonces esto obliga a pensar, mira, este es un régimen de exteriorización donde todos van a tener que hacer algo. Los que quieren declarar voluntariamente, obviamente van a declarar. Y los que piensan que tienen su patrimonio al día y que no tienen que hacer nada, también van a tener que ratificar el patrimonio. Bueno, eso está bastante controvertido, digamos. Hay bastante rechazo a eso, porque se dice que si uno ya lo hizo mediante una declaración jurada, no tiene por qué ratificar y volver a jurar sobre lo que ya había declarado, claro, ¿no? Sí, dicen que lo hacen a los fines de entrar en el régimen como cumplidor, con una serie de beneficios, pero lo cierto es que, por lo menos la ley, si sale como está pensado, obliga a declarar, a ratificar. Sí. Y es como, yo creo que es inducir un poco al contribuyente a pensar si va a volver a decir lo mismo o no, ¿no? Hasta psicológicamente funciona. Y además que hay un corte que es marzo 2017, donde parece que es una nueva cinta de largada, ¿no? Entonces, todos tenemos una nueva cinta de largada, ¿no? Otro de los temas que muchas veces se comentan es, bueno, ¿blanqueamos o no blanqueamos el consumido? En realidad, la ley algo dice. Sí, en realidad lo que se declara voluntariamente siempre son bienes o tenencias, ¿no? O sea, no se declaran otras cosas. Nosotros siempre aclaramos que los blanqueos sirven para hacer aparecer capital oculto y extinguir los efectos nocivos, digamos, de obligaciones o de sanciones. Los blanqueos no permiten corregir cuestiones técnicas. Esto está claro, pero vale la pena recordar los problemas de evaluación, gastos no deducibles, créditos fiscales no computables. Todas esas cuestiones técnicas no se solucionan. Este régimen de blanqueo tiene una cuestión novedosa, porque en general, y con respecto al impuesto a las ganancias, el régimen, ¿qué hace siempre? Libera el impuesto a las ganancias con relación a la materia que uno está declarando. Ahora se incluye, además de liberar el impuesto a las ganancias, comprende también la liberación del consumido hasta el 31 de diciembre de 2015. O sea que no habla del monto, pero implícitamente el hecho de exteriorizar convalida cualquier problema de consumido que pueda haber hasta el 31 de diciembre de 2015, con lo cual es un incentivo también. Sí, sanea un tema difícil. Exactamente. Ahora, el problema va a ser con los que ahora se estiran hasta la promulgación. Claro. Porque se habla del consumido al 31/12/2015. ¿Y qué pasa con el consumido del 2016? ¿Qué pasa con los 6 meses estos? Exactamente. A mí me parece que esto lo va a tener que solucionar la reglamentación porque mucho más, digamos, yo creo que ese detalle al legislador se le escapa directamente. Sí. Pero es claro que si vos estás corriendo la fecha de exteriorización por la preexistencia, que ponerle que sea la preexistencia al 29 de junio o al 30 de junio, porque se va a salir en julio, es claro que también tenés que correr las consecuencias de extinción o beneficios también hasta esa fecha. Claro, ¿no? Porque incluso ya no se habla de 31/12, sino que ya se habla de fechas de preexistencia de bienes. Exactamente. Es decir, esto es para conjugar las dos fechas, porque a algunos les queda el 31/12 y a otros le va a quedar la fecha de promulgación. Claro, exactamente. Bueno, eso fue una manera en la redacción de tratar de
aunque muchos lo ven también como una cuestión controvertida, pero en lo personal, ¿no? Yo la veo clara, digamos, al hablar de fechas de preexistentes, de bienes preexistentes, indudablemente está tomando las dos fechas sin lugar a duda. ¿Qué otro tema te parece que es destacable en este tema? Uno de los que a mí se me ocurre es el hecho de blanquear bienes de cambio, Sí. Y no poder después. Claro, bueno, esto es razonable, digamos, porque como bien vos decís, los bienes de cambio son bienes, como cualquier otro bien que uno puede exteriorizar, y por supuesto una empresa puede exteriorizar créditos, bienes de cambio o bienes en general. Pero en particular los bienes de cambio que pueden exteriorizarse y que dan todos esos beneficios tienen una limitación. La mayor cantidad de bienes de cambio no pueden hacerse o no pueden computarse en la existencia inicial del ejercicio siguiente. Y esto es razonable, porque si no, vos computás o digamos, podrías llegar a inventar, sobre todo con bienes que tienen menos control, como son los bienes de cambio, podrías llegar a exteriorizar beneficiándote con un mayor costo en ejercicios siguientes. O sea, porque el capital que exteriorizás a un costo relativamente bajo, sí, con respecto al impuesto a las ganancias, te permitiría ahorrar en el impuesto a las ganancias. En la misma línea está también la deducción de como gasto de las facturas apócrifas y del IVA del crédito fiscal. O sea, solucionás el problema sancionatorio, solucionás el problema de las salidas no documentadas, pero de ningún modo, aún en el blanqueo, podés computar ni el crédito fiscal ni el gasto correspondiente, ¿no? Gracias, Félix. No. Me parece que vamos a seguir sobre el tema en cuanto salga la reglamentación. Exactamente, sí, seguramente. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Volvemos al piso. Muy bien, excelente exposición del doctor Félix Rolando, agradecemos su presencia en el programa. El blanqueo será importantísimo en los próximos envíos de Fórum Jurídico Fiscal y tratamiento durante todo este mes. Tendremos las consecuencias penales con respecto al blanqueo, que será muy bien tratado por la doctora Teresa Gómez. También un amigo de la casa, el doctor Marcelo Rodríguez, para hacer otra exposición. Y después un interesante debate entre ellos. Contador Pena, una nueva sección que vamos a propiciar en este mes de julio, que es realmente importantísimo para todos los asesores. Así que a estar muy atentos en los próximos programas con respecto a este tema. Pausa y seguimos con más Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, segundo bloque de este programa número 103. Es momento de ir al encuentro de la doctora Silvina Coronelo. Ya ha tenido participación en años anteriores en nuestro programa. Es la primera vez en este ciclo año 2016. Presten atención a la columna, un importante fallo referido al impuesto a los ingresos brutos y la cooperativa. Es un lujo volver a tenerla aquí, la doctora Silvina Coronelo, en Fórum Jurídico Fiscal. Entre la jurisprudencia reciente hay un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán, en la cual el tribunal hace lugar a un planteo de una asociación cooperativa que se llama Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Limitada, en la cual esta cooperativa había iniciado un planteo de inconstitucionalidad del Código Fiscal local por entender que esta norma se aparta de las previsiones de la ley de coparticipación. La Cámara Contencioso Administrativa Tucumana hizo lugar al planteo declarando la inconstitucionalidad de esta norma porque es un planteo que digamos, con el tiempo es una situación que se había ido aceptando, aunque el apartamiento de los códigos fiscales provinciales es evidente en lo referido a la exigencia de propósito de lucro que debe existir
en el impuesto sobre los ingresos brutos. El artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos establece entre los requisitos que tiene que reunir este impuesto, que queda en cabeza de las provincias, digamos, que no se coparticipa, y para evitar el análisis de analogía, de similitud con impuestos nacionales, el artículo 9 fija diversos parámetros que deben seguir las legislaciones locales. Entre esos parámetros está la exigencia de finalidad de lucro. Los códigos fiscales locales, cuando establecen el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, no hablan de finalidad de lucro, sino que hablan de actividad a título oneroso. De modo que dentro de este concepto de título oneroso entran cuestiones donde hay finalidad de lucro y situaciones en las cuales no existe esta finalidad de lucro. Es el caso en el que resultan afectadas todas las asociaciones sin fines de lucro, todas las entidades sin fines de lucro, que de todos modos resultan contribuyentes del impuesto. Muchas veces se lo soluciona con exenciones en la normativa local respecto del hecho imponible, pero en verdad esas exenciones están dadas en el marco de una norma que en definitiva tiene una constitucionalidad dudosa y que hoy en la sentencia que comentamos de la cooperativa farmacéutica, la Cámara de Tucumán ha hecho lugar a este planteo. La sentencia fue recurrida ante la Corte Tucumana y aún no hay un pronunciamiento, pero bueno, es un planteo en el cual hay una mirada, porque es una definición importante no solo respecto de la norma de esa provincia, sino que la decisión va a afectar a todas las jurisdicciones locales, a todas las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que en sus códigos fiscales tienen normativas similares que se apartan de las previsiones de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Muy bien, ha pasado la doctora Silvina Coronelo, muy amable por su presencia, muy buena la exposición. Va a volver a estar en este mes de julio con un tema muy interesante referido a prescripción, así que a estar atentos con una nueva presencia de la doctora. Es momento de ir ahora al encuentro de Luciana Abate Daga para nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Segmento que es auspiciado por Estancias Chiripá en sus locales exclusivos de Avellaneda 273 y Shopping Portal Santiago. Estancias Chiripá presenta el habitual ¿Qué pasó en la semana? Ramón, Beli, ¿cómo les va? Como siempre, un placer acompañarlos en este bloque. Ya estamos preparados para informarles de lo que ha ocurrido en esta semana y la información de hoy da cuenta de que el gobierno prorroga impuestos internos a los autos sin actualizar la base. La semana pasada venció el decreto 11/16 que reformuló los valores de los automóviles y de las alícuotas aplicables respecto de impuestos internos, pero sin actualizar el importe de los vehículos, de manera que, como bien admitió el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, habrá más autos que paguen el impuesto tan solo por la incidencia inflacionaria en el precio de los mismos. Las terminales y los concesionarios preveían una actualización de los importes de los precios que definen el tratamiento a dispensar receptando la inflación transcurrida. Sin embargo, se va a prorrogar los dispuestos a partir de enero de este año, pero sin actualizar. Como se recordará, el decreto 11/16 dejó sin efecto transitoriamente el gravamen regulado en el capítulo 5 del título 2 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos y sus modificatorias y estableció una nueva escala de alícuotas para la aplicación del gravamen previsto en el capítulo 9 del título 2 de la norma legal del gravamen citado.
En consecuencia, quedaron liberadas las operaciones cuyo precio de venta sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea igual o inferior a los 350.000 pesos. La tasa pasará al 10% de los vehículos que superen los 350.000 pesos hasta 800.000 pesos y al 20% en las demás de 800.000 pesos. Las motos pagan cuando su precio exceda los 65.000 pesos. En el caso de embarcaciones tributarán el 10% cuando su valor supere los 400.000 pesos, al igual que las aeronaves, que tributan el 10% cuando superan 225.000 pesos. En todos los supuestos, lo dispuesto rigió para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero del 2016 y hasta el 30 de junio del 2016 inclusive. Una información importante para este bloque de qué pasó en la semana. Les proponemos ahora una pausa y venimos con más Fórum Jurídico Fiscal. U24, su vida, nuestro móvil. Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, tercer y último bloque. Es momento de ir al encuentro del doctor Santiago Sáenz Valiente. Interesante tema para algo que se viene ahora en el mes de agosto, el registro de control de carnes bovinas. Un amigo de la casa, el doctor Santiago Sáenz Valiente, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, la AFIP, esta vez por una resolución, la 3837, estableció para controlar todo lo que es la comercialización de carnes, un registro fiscal de operadores de carne bovina y bubalina. Esto es claramente para controlar todo lo que es esta operatoria, que tiene un altísimo grado de evasión, y entonces se considera que con este régimen el fisco cree que va a poder lograr mayor control a través de la inscripción en este registro, que nuevamente es informado como voluntario. En los hechos, para ciertas situaciones termina siendo obligatorio, porque evidentemente aquel que está excluido del registro le van a exigir una retención mayor o un pago mayor, que ahora vamos a ver. Esto se establece en tres partes. Primero, la primera de todas es tener en cuenta la inscripción en el registro. La inscripción en el registro, tengo que tener al día los impuestos, al día el domicilio fiscal, al día el domicilio electrónico, y tengo que tener buena conducta fiscal, como sucede ahora, ¿no? Todos tienen que comportarse bien, porque si no, no van a poder ser aprobados por la AFIP para poder estar incluidos en este registro, que trae, según la propia AFIP lo indica, beneficios. En el caso de lo que es los pagos a cuenta, estos pagos a cuenta se obligan a los establecimientos de faena y frigoríficos a hacer un pago a cuenta de 10 centavos si están dentro del registro y de 20 centavos si están fuera del registro por cada kilo faenado por estos sujetos. En consecuencia, titulares de faena o frigoríficos tienen que hacer este pago. Por el otro lado, también están aquellos que venden los cueros. También ahí hay un régimen de percepción por la venta de cueros, y por otro lado también el pago de cuenta tiene que ser hecho a través de la venta de Hacienda a los frigoríficos por parte de las consignatarias de Hacienda. Por el otro lado, además de estos pagos a cuenta y de estas percepciones, tenemos el tema de retención de impuesto a lo agregado. La retención de impuesto a lo agregado es del 5% cuando están fuera del registro, y si está dentro del registro habilitado no hay ninguna retención por aquellas ventas que son destinadas a faenar. Entonces, esta estructura hace que haya un control de alguna manera, pero hay unas críticas, por lo menos de mi parte, relevantes, que son aquellas donde se ha copiado la estructura del registro fiscal de operadores de granos en todos aquellos casos de sanciones de las situaciones donde queda excluido el sujeto del registro, que a mi juicio no son equitativas, porque cualquier aspecto subjetivo que quiera el propio fisco establecer va a generar como consecuencia que el sujeto quede fuera de este registro.
Por el otro lado, es importante entonces señalar también que lo que es actuar como agente de retención, cumplir con la ley antievasión, que no haya ninguna diferencia por parte del fisco en una determinación de impuesto, hacen a algunos de los motivos que ya están previstos en el registro fiscal de operadores de granos, que se aplica aquí también, si bien la consecuencia no es tan grave. El tema fundamental también es tener en cuenta todos estos adelantos de impuesto, qué consecuencia tiene, o sea, cuál es el efecto posterior. Si a mí me retienen mucho, estoy muy obligado a hacer pagos a cuenta, percepciones, me va a terminar generando seguramente, en la mayoría de los casos, no en todos, hay que ver cada caso en particular, si la actividad es mixta o si la actividad es únicamente de ganadería, en el caso de un productor, por ejemplo, si hay saldo a favor. Ese saldo a favor, como este es considerado pago a cuenta directo, se le denomina, como ustedes saben, saldo de libre disponibilidad. Total disconformidad de mi parte, yo creo que esto es un saldo de disponibilidad restringida porque no es posible de ser aplicado, por ejemplo, en una sociedad al impuesto a la participación societaria, ni tampoco es posible de ser aplicado a retenciones efectuadas a terceros que por ahí me interesa compensar. Con lo cual, bueno, yo creo que la verdad todos aquellos que están en la evasión cárnica son conocidos por el fisco. El fisco tendría que realmente llegar a ellos, me parece, de otra manera. Esto es un trámite más que va a haber que hacer y va a haber que analizar cada caso en particular porque puede haber situaciones, insisto, de exclusivamente ganadería donde con una tasa del 10,5% que se retenga el 5%, que es el equivalente más o menos a la mitad, y si no tiene demasiados gastos con impuesto a valor agregado, es probable que de igual forma le dé saldo a pagar y entonces no sea tan necesario inscribirse en este registro. Excelente, contador Pena, excelente exposición del doctor Santiago Sáenz Valiente. Siempre es muy positivo tenerlo en este programa. Va a estar de nuevo en el mes de junio con una amplia exposición de lo que es el blanqueo. Así que, como habíamos dicho, será tema a tratar constantemente durante este mes en nuestro programa y el doctor Santiago Sáenz Valiente también se va a sumar a esta temática. Ahora es momento de despedirnos. Hemos tenido realmente un programa muy completo. Los voy a esperar. La próxima semana nos vamos a ir con la frase habitual y con la música. Ha pasado este programa número 103. Gracias por estar allí y hasta la próxima semana. The